Nos toca ver un tema nuevo. Voy a pedir que le pongan bastante atención. Probablemente es muy diferente a lo que han visto en primer semestre. Para ello voy a activar. Vamos a compartir toda la pantalla mejor. Ok. Bien. El tema es arreglos unidimensionales. Lo vamos a entender mejor acá. Nosotros hemos venido durante todo el primer semestre, o perdón, la materia de introducción, mejor dicho, trabajando sobre variables que básicamente trabajaban sobre un espacio de memoria único, ¿sí? Si bien es cierto esto de vectores, ya lo hemos visto en una unidad anterior en tipos de datos, donde les expliqué que íbamos a volver a retomar el tema, pues ahora sí lo vamos a ver un poquito más en profundidad. ¿Qué ocurre acá? El espacio de memoria que tradicionalmente nosotros conocíamos, ahora lo vamos a conocer dividiéndolo en muchos más espacios o en casillas o en celdas, como quieran entenderlo mejor. Lo único que ocurre que cuando se trabaja con vectores, ese espacio de memoria o esos espacios de memoria que tienen un mismo nombre, solo guardan un tipo de dato. Vamos a ver este ejemplo. Ustedes en la materia de introducción definían un espacio de memoria llamado A y aquí guardábamos un valor, 5 por decir. Ahora aquí, permítanme un segundito. Ahora aquí, ¿nosotros qué tenemos? Tenemos un espacio de memoria A, B, el que ustedes deseen, pero que lo hemos dividido en varias casillas. Fíjense, acá está. Eso es lo que tenemos. ¿Qué ocurre acá? A esto se le llama vector, a lo que acabamos de ver, un espacio de memoria dividido en varias casillas. Una fila dividida en varias casillas, si quieren verlo. Fila porque es horizontal. Este espacio de memoria tiene un número finito de elementos. Finito de elementos. ¿Qué significa eso? Significa básicamente de que nosotros tenemos que decir cuántos elementos, 100, 200, 500, cuántas cajitas va a tener, cuántas casillas van a haber, como quieran verlo. Eso tenemos que decir. Luego, el tamaño, vale decir esas 100, 200 casillas, debe ser conocido en tiempo de compilación, vale decir, antes de que funcione el programa, ya debemos saber cuántas casillas máximo va a haber en el vector, en ese espacio de memoria. Entiéndase bien cuántas casillas máximo va a haber, no cuántas casillas vamos a utilizar, es distinto. Es algo parecido a un cine. En el cine, por ejemplo, hay 200 butacas, 200 butacas. Pero cuando da una película más o menos, o es un horario muy irregular, a veces llegan 50 personas al cine. Entonces, el 200 es el tamaño que se debe conocer. ¿Cuántos entran al cine? 50 no importa, pero hay 200 sillas. Lo mismo es acá. Ese tamaño fijo es la capacidad máxima que va a tener el vector o el número máximo de casillas, celdas o espacios de memoria, como mejor ustedes quieran comprender este tema.
Tercero, homogéneo. ¿Por qué se dice homogéneo? Porque en todas las casillas solo va a ir o número, o letra, o, o cadenas. ¿Ya? Tiene que ser homogéneo. ¿Ya? Es como si nosotros dijéramos en el cine, señores, al cine solo pueden entrar personas. Listo. Es homogéneo eso. Significa que en cada butaca va a poder ir una persona. No podemos decir, señores, al cine pueden entrar personas y animales, que en una butaca esté una persona y en otra butaca un perrito. Homogéneo se refiere a que o todos son personas o todos son animales, y en el tema de programación para nosotros, o todos los elementos son números, o son cadenas, o son de tipo número natural, o, o son reales, como ustedes lo deseen, de acuerdo al problema que van a resolver. Esto es lo más importante. Cada elemento se puede procesar como si fuese una simple variable. Por ejemplo, acá A era un espacio de memoria o una variable en la cual ustedes le podían poner A igual a 5 y funcionaba. Resulta que aquí, cuando nosotros definimos este vector, lo que estamos diciendo es que cada una de estos espacios puede trabajar como si fuera una variable. ¿Qué significa eso? Aquí ustedes decían A igual a 5. Funcionaba perfecto. Entonces aquí también pueden decir B corchete sub 1 igual a 5. Entonces está diciendo cada una de las casillas, cada una de estas casillas funciona como si fuera una variable como la que conocieron en en introducción a la informática, sin ningún problema. Obviamente eso es dependiendo del tipo de datos que se va a guardar, que enseguida vamos a ver. Declaración de arreglo. Bueno, los arreglos ocupan espacio de memoria y se definen como una variable y almacenan espacio, dependiendo de cómo ustedes lo definan. Un arreglo empieza en 1. Acá está, esto es muy importante. Este 1 indica de 1 a 50, significa cuántas casillas va a tener este espacio de memoria llamado B. Array siempre se coloca cuando uno va a definir un vector. Of significa de, estoy diciendo B es un arreglo de 50 casillas de tipo entero. Entonces, ¿qué cosas puede cambiar? Vamos a ponerlo en claro. Esto puede cambiar porque ustedes deciden qué se va a llamar el espacio de memoria. Esto puede cambiar porque ustedes deciden cuántos espacios de memoria o cuántas casillitas van a usar para ese espacio de memoria. Y esto puede cambiar porque ustedes deciden qué tipo de información van a guardar en el vector. Entero, real, char, string, persona, número natural, cualquier tipo de dato. A eso se refiere. Lo demás, por ejemplo, array, corchete 1, cierra el corchete y off, no va a cambiar nunca. Quiere decir entonces que lo único que pueden hacer ustedes es darle un nombre al espacio de memoria, el que ustedes deseen, igual que una variable, decir cuántas casillas máximo van a usar. Este 50 puede ser 100, puede ser 20 o puede ser una constante. Y este dato de acá, integer, que ustedes lo pueden cambiar porque puede ser char, string, byte, boolean, real, longing, el que ustedes deseen.
Sigamos. Por tanto, podemos decir que la última localidad está dada por n, en la última posición, si queremos ver lo que puede tener un vector de n elementos, es n, que es lo que estamos afirmando aquí. ¿Sí? Estamos suponiendo entonces que n es igual a max para que sea la última posición. Un segundo. Declaración de arreglo. ¿Cómo se definen los arreglos en Delphi? Yo ya estoy yendo a un ejemplo, jóvenes, o definición de vectores, como quieran verlo. Uno puede decir, esto es muy importante, uno dice el nombre del espacio de memoria. Acá está, este es un vector, se llama B. Máximo va a tener 10 casillas. Y lo que voy a guardar en cada una de las casillas probablemente es un número entero. Eso es lo que estoy diciendo acá. O esta otra definición. Este espacio de memoria, que es un vector de 20 casillas, se va a llamar A. Pero que en cada una de las casillas voy a guardar algo de tipo C número natural, lo que acabamos de ver en la anterior unidad. O finalmente, este otro espacio es una variable S, que es un vector también. ¿Por qué es un vector? Porque aquí dice array de 1 a 30. Es un vector de 30 casillas máximo, pero que en cada una de las casillas voy a guardar, ¿qué cosa? Algo de tipo persona. Entonces es lo que les comenté hace un momento. Les dije, ¿qué cosa puede cambiar? Les dije básicamente estos nombres pueden cambiar. Aquí se llama va, a y s. Estos valores pueden cambiar, sí, correcto. Aquí usa 10 casillas, aquí 20 y aquí 30. Y esta zona puede cambiar porque ustedes deciden qué tipo de información van a guardar. Aquí guardamos enteros, aquí guardamos números naturales y aquí guardamos algo de tipo persona. Hasta ahí, ¿alguien tiene alguna duda? Porque este tema es bien delicadito y vamos a ir pasando paso a paso. Nadie, perfecto. Esto que acabo de escribir acá se escribe exactamente como lo están viendo en Delphi. Se escribe igualito, var y se define. Entonces no requiere que yo vaya a Delphi para mostrar si funciona o no. Vamos acá. ¿Cuáles son las operaciones básicas cuando trabajamos con vectores? Hay algo muy importante. No nos olvidemos que un vector es un espacio de memoria, habíamos dicho más o menos así, ahí está, donde hay información, ahí está guardada la información. Entonces, por ejemplo, aquí puede estar el 2, aquí puede estar el 8, aquí puede estar el 9, aquí puede estar el 10. ¿Entiendes entonces? Si yo quiero obtener información, vamos a suponer que este se llama B, este espacio se llama B. Si yo quiero obtener información quiere decir quiero saber qué hay dentro del vector. A eso se refiere. Tengo varias formas. Una, por ejemplo, si yo quiero saber qué hay en la casilla 3 y quiero mostrar, simplemente digo escribir B sub 3. En este caso, le estaría diciendo escriba. ¿Y qué va a mostrar en la pantalla? El valor 9. Porque eso está en la casilla 3. Ahora, si yo no quiero mostrarlo y simplemente quiero
agarrar ese valor y pasárselo a otra variable, pues entonces pongo b sub 3, x igual a b sub 3. Entonces estoy pasándole lo que está en la casilla 3, se lo estoy pasando a una variable x, seguramente para sumar, restar, multiplicar o para lo que yo desee. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero mostrar toda la información del vector? Toda. Entonces, esto es de casilla por casilla, si quieren verlo suelto. Pero acá tengo el código. Dice, yo puedo hacer un for y le digo, para x de 1 a 10, le digo. Cuando x vale 1, entonces, acá, perdón, cuando y vale 1, b sub 1 le doy a x, luego escribo x. Ahora ustedes me dirán, profesor, pero ¿para qué se compliquen hacer dos líneas? ¿Por qué acá no pone escribir b corchete, perdón, corchete sub i? Permítanme un segundito. Bueno, me estoy peleando con él. Ok, me estoy peleando con el corchete, van a disculpar, después lo arreglamos eso. B corchete sub i. Entonces ustedes me dicen, ¿para qué hace estas dos líneas si podés decir escribir B sub i? Sí, estamos de acuerdo, puedo hacer esto. Aquí simplemente es para mostrarles que yo puedo pasar de la casilla del vector a x y luego mostrarlo. O puedo poner escribir b sub x. ¿Qué estoy haciendo acá con estas dos líneas? Estoy mostrando todo el contenido del vector, absolutamente todo. Entonces, si yo quiero saber qué información hay en un vector, lo puedo saber puntualmente, casilla por casilla, que es lo que están viendo ustedes acá. Aquí hay el ejemplito, perdón, aquí, ya, ahora sí, aquí está el ejemplito para mostrar esto. Para saber que hay una casilla, aquí está. Y aquí, para mostrar todo el vector con un forcito. Un segundito, son y 36, si me permiten. Vamos a bloquear la reunión. Bien, volvamos entonces a compartir. Ahora veamos la siguiente línea. Aquí dice lo mismo. Si el vector fuese de tipo número natural, observen, aquí yo decía b sub 3 y me mostraba lo que había en la casilla 3. Pero si yo tengo el vector así, y cada una de estas casillas es un número natural, ¿ya? Entonces ya yo no puedo decirle muestre a sub 2, suponiendo que este se llamara a. No puedo, porque se supone que cada una de estas casillas, la 1, la 2, la 3 y la 4, son de tipo número natural. Ah, pero ¿cómo puedo saber yo de un número natural qué tiene guardado adentro? Llamando a su método que se llama obtener valor, asignar valor, dígito y todo lo que ustedes conocen. Y eso es lo que estoy haciendo, fíjense acá. Acá dice escribir la casilla 2, pero como yo no puedo acceder al número, llamo a obtener valor y le digo escribir a sub 2 punto obtener valor. ¿Por qué? Porque esta casilla es de tipo número natural. Pero si lo quiero el valor para hacer algún trabajo, bueno, acá está. Le digo la casilla 2, obtener el valor, pasárselo a y ya lo sumo, lo resto lo multiplico. Finalmente,
si yo quiero saber qué hay en todo el vector, que me muestre esta casilla de acá, si quieren acá, perdón, voy a borrar esto. Estoy con mi super lápiz grueso. Ya, no importa. Entonces acá yo qué hago. Si yo quiero mostrar todo el vector, seguramente acá yo tendría que poner escribir. Si estoy trabajando con el vector A ahora. A punto, perdón, A. Otra vuelta nos vamos a pelear con los corchetes. Aquí vamos a poner A sub I punto obtener valor. Y voy a cerrar el paréntesis. Listo. Cerramos el paréntesis. Y entonces de cuenta de eso, así sería. Para cada i de 1 hasta 10, escribir a corchete sub i, cierra corchete, punto obtener valor y cierra paréntesis. Con estas dos líneas estaría mostrando toda la información que hay en el vector A, si es que este fuese de tipo número natural. El ejemplo que vimos anteriormente. Luego vemos acá. ¿Qué pasa si nosotros tenemos ahora un vector? Otra vuelta volvemos al mismo ejemplo. Pero que este vector se llama, ¿qué cosa? Se llama S. Pero las casillas de este vector ahora no tienen número, no tiene número natural, pero tiene algo de tipo persona. Quiere decir que está dividido en nombre, dirección, teléfono, por decir. Nombre, dirección, teléfono en cada una de las casillas. Entonces, ¿cómo se obtiene la información de ahí? Simplemente colocando el nombre del vector, punto, y el nombre del campo. O, ¿cómo se obtiene para trabajarlo? W va a ser igual a S sub 3 punto nombre. Y esto también ya lo hemos explicado cuando manejábamos tipos de datos. Bien, vamos a la siguiente. Ahora, ¿cómo se escribe o cómo se guarda información en un vector? ¿Cómo yo coloco información en un vector? Para decirlo de otra forma. Primer camino. Ahora sí ya. Si el vector es este, vamos a suponer que este espacio de memoria se llama B. Acá dice B sub 3 igual a 25. Estoy diciendo que de este espacio de memoria, la casilla 3 se coloque en 25. Ahí está. ¿Qué estoy haciendo acá? Estoy directamente colocándole un valor a un espacio de memoria llamado B en la casilla 3, pero. ¿Ok? Veamos esta otra línea. Esta de acá dice leer B sub 3. Bueno, acá me está diciendo que yo escriba por teclado algo y lo que yo escriba y después de que presione Enter, ese valor se va a ir a guardar en la casilla número 3. Suponiendo que yo escribiera 45, el 45 entonces va a venir y se va a colocar aquí. Entonces ya ustedes se dan cuenta. Estoy asignando un valor fijo y aquí le estoy dando un valor, pero el que el usuario desee por teclado. Si yo quisiera guardar información en el vector,
Para todas las casillas, para la casilla 1, para la casilla 2, simplemente digo y va a ir desde 1 hasta 10 y para cada una de esas casillas leer B sub I. Acá vamos a tener problemas ahora. ¿Qué pasa si el vector ya no es de tipo numérico, no guarda números, sino es el vector llamado A y en cada casilla lo que tenemos es algo de tipo C número natural? No se olviden que ese número natural ustedes ya han visto en la anterior unidad. Ya sabemos cómo se comporta la clase C número natural. ¿Ya? Don Edwin Ávila, por favor, su micrófono. Gracias. Ok. Sigamos. Entonces estábamos hablando de que teníamos un espacio de memoria que se llamaba A ahora, que es un vector, pero que cada una de estas casillas es de tipo C número natural. Para empezar, ¿puedo asignarle un valor directamente? Sí, acá está. Yo puedo decir A sub 2, asignar valor 345. Ah, aquí está el 3, perdón, aquí sería el 345. Ese valor le estaría colocando a este elemento que es de tipo C número natural. ¿Puedo introducir por teclado? Lamentablemente ya no puedo hacer lo que hacía antes, fíjense. No puedo decir leer A sub 2. ¿O acaso ustedes podrían leer una variable n de tipo C número natural? No podían, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacían? Seguramente leían, permítame, ustedes decían leer X y después asignar valor y le enviaban X. Eso es lo que hacían. Pero directamente decir leer A sub 2, siendo que es de tipo C número natural, no se puede. Por eso lo tengo tachado. Fíjense. ¿Ya? Ahora, en la otra forma, si fuera de tipo persona, si la casilla fuera de tipo persona, o sea, este es el vector S que está dividido en muchas casillas, yo solo estoy dibujando 3, 4. Y aquí dice S subnombre igual a Juana, S sub 3, aquí dice Juana. Ahí está. Juana. Claro, porque dentro de la casilla 3 seguramente puedo guardar el nombre, el teléfono y la dirección, porque es de tipo persona. ¿Puedo leer directamente por teclado para la casilla 3 en el campo nombre? Sí. Puedo decir leer S corchete sub 3 punto nombre. Esto también lo hemos visto en tipo de datos, cuando se explicó cómo se manejan estos tipos de datos registros. Operaciones básicas. A ver, dentro de las operaciones básicas tenemos que insertar un elemento en un vector. Ya fíjense que ya sabemos cómo leer información del vector, o sea, cómo saber qué hay dentro del vector en cada casilla. Ya sabemos cómo guardar información en un vector, lo último que acabamos de ver. Y ahora necesitamos insertar un elemento en el vector. Esto normalmente se ocupa cuando ustedes ya han hecho un vector, ya está trabajando el vector y de repente se dan cuenta de que quieren colocar un elemento dentro del vector sin borrar los otros, digamos. Entonces tienen que hacerle un campito. La gráfica aquí nos va a explicar un poco mejor. Por ejemplo, yo necesito insertar el 11 en el lugar 3. Permítanme acá colocar valores para que esto se entienda un poco mejor. Voy a colocar el 10, el 11, el 12, el 40
y aquí el 55. Son números al azar. N me va a decir 5. ¿Qué significa N para empezar? N normalmente cuando uno maneja vectores es la cantidad de casillas que estoy utilizando del vector de las 100 que tengo reservadas. Ahora ustedes me dirán, profesor, pero ¿cómo usted lo define el vector? ¿Cómo usted lo tiene definido este vector en el var? Este vector en el var yo lo tengo así. Var b, dos puntos, array. Voy a seguir peleando. Ya no. Array. Me aguantan, después arreglo mi teclado, jóvenes. Array de 1 hasta 100. Estoy queriendo hacer lo que dice el ejemplo. Eso era corchete, por favor, of integer. Entonces, fíjense, en el programa donde yo hice para manejar el vector, he tenido que poner b, dos puntos, array de 1 a 100, cierra corchete, of integer. Lo que ustedes están viendo acá. Sin embargo, cuando ya funciona el programa, no siempre manejo las 100 casillas. ¿Y cómo yo controlo cuántas casillas voy a manejar? Porque tiene que haber una variable n que controle cuántas de las 100 casillas estoy manejando. Por ejemplo, aquí n me va a decir que estoy manejando 5 casillas de las 100 que puedo manejar. Normalmente a este n que ustedes están viendo acá se le llama dimensión. Normalmente a ese se le llama dimensión. Un segundito. Perdón. Ok. Entonces veamos. ¿Cuál es el objetivo ahora? Bueno, no voy a insertar el 11, vamos a poner el 77. Voy a insertar el 77 en el lugar 3. ¿Qué significa eso? Que aquí quiero colocar el 73, el 77. Pero quiero insertarlo. Porque si yo agarro y le digo B corchete sub 3 igual a 77, lo que voy a hacer es ir y borrar este 12 y de ahí aparecería el 77. En ese caso simplemente estoy asignando un valor a un espacio de memoria llamado B en la casilla 3. Pero yo no quiero eso. Lo que yo quiero es insertar. Y si quiero insertar, quiere decir que quiero hacerle un campito. Quiero hacerle un espacio para que entre ese 77 ahí. Entonces, observen lo que vamos a hacer acá. Vamos a hacer la prueba de escritorio de este ejercicio. El lugar va a ser 3, perfecto. Redimensionar. N va a ser igual a N más 1. Bueno, si N valía, perdón, si N valía 5, ahora lo voy a poner en 6, fíjense. Ya lo puse en 6. La siguiente línea dice, vas a aprender a contar para I. Me voy a insertar, si me permiten, un segundito. Me voy a insertar I. Y va a valer N, que sería 6. Ahí está. Lo voy a colocar acá. Dice para I, desde N, que vale 6 ahora, descontando hasta el lugar más 1. El lugar vale 3, sería hasta 4. ¿Ok? Bueno, veamos qué va a hacer. Si I vale 6, dice B sub 6, observen esta línea de acá, B sub 6 va a ser igual a B sub 6 menos 1 a B sub 5. Lo que estamos diciendo es que a este lugar viene el 55, observen eso.
En B sub 6 coloque lo que hay en B sub 5. Ahora I, que valía 6, se pone en 5, porque es descontando, está contando hacia atrás. Y vuelve al ciclo. Ahora dice B sub 5, estamos acá, va a ser igual a B sub 4. Entonces aquí viene 40. Ahí está. Ahora I se pone en 4. Y se pone en 4. Y dice B sub 4 va a ser igual a B sub 3. Perfecto. Entonces aquí se viene el 12. Ahí está. Y después de haber colocado el 12 I, que valía 6, 5, 4, vamos a ver, lugar vale 3 más 1, 4, ya no puede volver a entrar porque ya contó hasta 4. Acá está. ¿Qué hace? Entonces se sale de este ciclo repetitivo. Y al final dice, aquí me equivoqué, por favor, aquí es 77. Dice, en la casilla, en el vector B, en la casilla lugar, coloca el 77. Dice, bueno, lugar, ¿cuánto vale? 3. Ahí voy a colocar, ¿qué cosa? 77. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos insertado en la casilla 3 el 77, desplazando las otras una casillita. Pero como hemos desplazado, hemos hecho crecer el vector. Si antes el vector tenía 5 elementos máximo, ahora tiene 6. Así se realiza la operación de inserción en un vector. Vale decir, no hay un comando, no hay una orden para que uno al vector le diga elimínese un valor, no existe, o auméntese un valor, no existe. Tenemos que hacer código como el que están viendo ustedes. Sigamos. Ahora aquí queremos eliminar. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros, a diferencia del anterior ejemplo, acá vamos a poner 20, 23, 44, 55 y aquí vamos a poner 5. Listo. A diferencia del anterior que nosotros hicimos campo para colocar un elemento, aquí queremos eliminar una casilla. Por ejemplo, yo quiero eliminar la casilla 3. Si elimino la casilla 3, si elimino esta casilla, entonces el vector ya no debería tener 5 casillas. Probablemente debería quedarse con 4 casillas. ¿Sí? Alguien me va a decir, pero profesor, si yo quiero eliminar sin disminuir la cantidad de casillas con las que estoy trabajando, también puede. Hay dos caminos. Si recorre esto acá es 44 y recorre esto aquí el 55, entonces esta casilla podríamos dejarla en 0 y no disminuimos la dimensión. Entonces quiere decir que cuando uno suprime un elemento del vector o elimina un elemento del vector, tiene dos caminos. Si quiere redimensiona el vector, vale decir disminuye la capacidad, ese 5 lo pone en 4 y si no, lo deja. ¿De qué depende? Del problema que usted está resolviendo. ¿Sí? Entonces, para eliminar un elemento del vector, necesito saber de qué lugar quiero eliminar. Necesito desplazar, en vez de desplazar hacia la derecha, ahora desplazo hacia la izquierda. Y necesito redimensionar si es que hace falta. Fíjense, aquí dice opcional. Acabo de explicar por qué. Lo vamos a ver mejor en un ejemplo para los que están viendo esto. Vamos a copiar aquí. Vamos a borrar esto para no estar escribiendo de nuevo.
Ahí está. Aquí vamos a insertar un texto. Listo. Aquí lugar es igual a 3. Luego i va a valer lugar y va a valer 3, dice. De 3 hasta n menos 1. Bueno, se supone que aquí n vale 5. No es más. Y esto es aquí. Ahí está. Entonces yo quiero eliminar el elemento que está en la casilla 3. Lo quiero eliminar. Quiere decir que desaparece este 23. Muchos me dirán, profesor, ¿para qué se complica tanto? ¿Por qué no le pone 0 aquí? Porque ahí no lo... Evidentemente está desapareciendo el 23, pero no estoy eliminando una casilla del vector. No la estoy eliminando. Estoy poniendo un 0 de cuenta de él. ¿Ya? Veamos entonces acá. ¿Qué hace? El lugar es igual a 3, dice. Para cada i, desde 3 hasta n-1. Si n valía 5, hasta 4. ¿Qué voy a hacer? B sub i, dice. B sub 3. ¿Dónde está B sub 3? Estamos acá. Va a ser igual a B sub 4, porque i más 1, ¿cuánto es? 4, ¿no? Entonces, ¿qué está diciendo acá? Este 44, tráigalo aquí, dice. Entonces lo vamos a hacer. Ahí está el 44. 44. Ahora i, que valía 3, se pone en 4. Y dice, de nuevo en el ciclo, B sub 4 va a ser igual a lo que hay en B sub 5. Si i valía 4, entonces i más 1 vale 5. B sub 4, esta casilla de acá, va a valer lo que hay en B sub 5. Dicho de otra forma, este numerito lo estamos trayendo ahí. Y hacemos caso. Ahí está el 55. Ya lo trajimos. Entonces, fíjense, si hemos movido los numeritos desplazando hacia la izquierda, acá tenemos dos opciones. Ponerlo en 0 si quieren, o dejarlo ahí, dejarlo en el valor que había. Pero si lo dejo, tendría que hacer lo que están viendo acá. Es decir, ya no son 5 casillas. Si hemos eliminado, aquí me equivoqué, por favor. Esto es menos 1. ¿Ya? Entonces aquí es n igual a n menos 1. Si n valía 5, ahora n vale 4. ¿Qué significa en nuestro lenguaje eso? Permítame borrar todo. Significa que n me dice cuántas casillas estoy trabajando, con cuántas estoy, con 4. Quiere decir que estoy trabajando con estas casillas nada más. Entonces, ¿quién define cuáles son las casillas válidas con las que se trabaja? N. Aquí dice 4, 11, 20, 44 y 55. Pero profesor, aquí hay un 55. Sí, pero N me está diciendo que solo hasta la casilla 4 es válido. Lo demás de acá es basura. No me interesa. Sigamos. Ahora resulta que nosotros tenemos que pasear por el vector. ¿Qué significa eso? Debemos recorrerlo el vector. Debemos ir casilla por casilla. Normalmente se recorren de manera secuencial, normalmente, pero no siempre. Enseguida vamos a ver otros ejemplos. Los ciclos for nos sirven para esto, cierto. El hecho de que ustedes ocupen for es muy útil en vectores. Y en el ejemplo, si ustedes ven acá, en el ejemplo lo voy a borrar si quieren esto, para que se entienda lo que significa esto. Vamos a suponer que n vale 4. Ya estamos suponiendo que n vale 4. Quiere decir entonces que
Otra vuelta, de las 100 casillas que tiene reservada, solo va a trabajar con 4 casillas este programa. Tiene 100 reservadas, pero va a trabajar con 4. ¿Quién define con cuántas casillas va a trabajar? N. Para que lo tengan bien claro. Entonces aquí dice, ya esto es código, dice, cuente de I de 1 hasta 4, dice. B sub 1, B sub 1 va a ser igual a 11 más I. A 11 más 1, 12. Y colocamos el 12, ahí está. Eso es lo que hace. Y ahora se pone en 2, porque I vale 1, vale 2, vale 3 y vale 4. Cuando I vale 2, B sub 2 es igual a 11 más 2. 11. ¿Qué sería? A ver, el número 11 más 2, 13. Luego I vale 3. B sub 3, coloque 11 más 3 a 14. Luego, de nuevo, I vale 4. B sub 4, 11 más 4, 15. Entonces, este es el pequeño código que dice que guarda en el vector los n primeros números naturales a partir del 12. Aquí está, 12, 13, 14 y 15. Ok, ese era simplemente un ejemplo. Pero ahora veamos el tema de los recorridos, porque esto venía al ejemplo de los recorridos. Los recorridos en vectores se pueden hacer de manera secuencial. Para decirlo más claro, cuando ustedes colocaban for, decían for i igual de 1 hasta n. Perfecto. Ahí está, for i igual de 1 hasta n. 1, 2, 3, eso es secuencial. Pero alguien me puede decir, profesor, pero podríamos decir for i igual de n, 4, 3, 2, 1, descontando hacia atrás, correcto, también es secuencial. Quiere decir que ustedes pueden pasear el vector empezando de la casilla 1 hasta la n, o pueden pasear por el vector empezando de la casilla n hasta la 1. Y profesor, ¿de qué depende eso? De la solución que ustedes estén planteando al problema que tengan. Randómica, ¿qué significa eso? Que cuando nosotros trabajamos con el vector, no tenemos un orden para guardar información en el vector. Colocamos en la casilla 1, colocamos en la casilla 7, colocamos en la 3, colocamos en la 15 y demás. Entonces, estamos colocando elementos de manera aleatoria en el vector. La otra forma es mixta, que significa que puede ser que la mitad del vector coloquemos de manera secuencial y la otra mitad aleatoria o randómica. Ahora, lo que ustedes ven acá son simplemente sugerencias de cómo ustedes pueden manipular el vector. Vamos a ver ejemplos para hacerlo más claro. Voy a poner en 0 todo. Perdón. Todas las casillas las voy a colocar en 0. Perfecto. Y I va a valer 4. N va a valer 4. ¿Sí? Me voy a colocar I para que podamos hacer bien la prueba. Aquí me voy a colocar I igual a 1. ¿Por qué coloco 1? Porque estoy haciendo la prueba al siguiente ejercicio. Vamos a hacer este de acá. ¿Qué estoy diciendo acá? Vas a aprender a contar desde 1 hasta n. Desde I igual 1 hasta n. Hasta 4. ¿Qué vas a hacer dentro de ese ciclo? Vas a agarrar y vas a sumar, dice,
al valor que había en esa casilla le vas a sumar 1. Eso es lo que está haciendo este ejercicio. Por favor, no se preocupen. ¿Y por qué le suma 1? ¿Por qué no le suma 2? La idea no es esa. Lo que aquí les estoy explicando es que estamos recorriendo el vector de manera secuencial de izquierda a derecha. Quiere decir que vamos a manejarlo el vector en este sentido. Entonces sigamos. Y vale 1. Entonces B sub 1, observen acá, B sub 1, porque I vale 1, va a ser igual, dice, a B sub 1. B sub 1 es 0, acá está, si ustedes logran ver, es 0, más 1. Entonces esta operación da 1, significa que aquí se coloca 1. Como esto está dentro del ciclo for, y ahora se pone en cuánto, en 2. Ahí está en 2. Y vuelve a ingresar. B sub 2, dice, B sub 2 es esta casilla de acá, va a ser igual a lo que había antes en B sub 2, que era 0, más 1, 1. Acá le está colocando un 1. Y se pone en 3 ahora. Da la ya 3. B sub 3, dice, va a ser igual a lo que había antes en B sub 3, más 1. Había 0, más 1, 1. Y se pone en 4 ahora. B sub 4 va a ser igual a lo que había antes en B sub 4 más 1. En este caso, aquí se ponen 1. ¿Sí? Bien. ¿Qué hemos visto acá? Cómo realizar este algoritmo. Por favor, vuelvo a insistir, no se preocupen porque estoy colocando 1. Lo único que tiene que interesarles a ustedes es que he paseado por el vector de izquierda a derecha y he colocado 1 acá. ¿Para qué? ¿Por qué? No interesa, ¿sí? No estamos viendo el enunciado del problema, sino cómo se manejan los vectores o cómo se pasean por los vectores. Bien, veamos ahora otro ejemplo. Volvamos a poner todo esto en... Perdón, a ver un segundito. 0, 0, 0. ¿Listo? Lo ponemos en 0. Y lo vamos a colocar en 4. ¿Por qué? Porque ahora vamos a trabajar con esta opción. Y va a variar de n hasta 1, dice. ¿Y n cuánto vale? N vale 4. Entonces I vale 4 la primera vez. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Observen, dice. I vale 4. B sub 4, dice, va a ser igual a lo que había antes en B sub 4 más 1. B sub 4 es este de acá. Entonces aquí coloca 1. Luego dice, I vale, si valía 4, ahora vale 3, dice. B sub 3 va a ser igual a lo que había antes en B sub 3 más 1. Bueno, había 0, ahora se coloca en 1. Ahí está. Y ahora se coloca en 2. B sub 2 va a ser igual a lo que había antes en B sub 2 más 1. Había 0 más 1, 1. Y ahora se coloca en 1. B sub 1 va a ser igual a lo que había antes en B sub 1 más 1. Entonces esto se coloca en 1. Fíjense ahora, este ejercicio ha hecho lo mismo que el anterior. La diferencia es que paseó por el vector, pero en este sentido. Empezó aquí y se fue hacia allá. Entonces, también es secuencial, pero en este caso ya es de derecha a izquierda. Ok. Vamos por este otro. En cualquiera de estos casos hay que tomar en cuenta lo siguiente. Aquí yo he hecho uso del for, fíjense, y acá también he hecho uso del for. Puede ser que ustedes no quieran manejar el for y quieren
usar el while. Acá está el algoritmo del while. I es igual a 1, I menor o igual que n, B sub I igual a B sub I más 1, I igual a I más 1 y da la vuelta. Esto es exactamente lo mismo. Hace lo mismo. Profesor, nosotros vamos a trabajar usando while o usando for, lo que usted desee. ¿Quiere usar for? Usa for. ¿Quiere usar while? Use while. No tengo ningún problema. Profesor, siempre tenemos que poner la variable i para pasear por el... No, si quiere poner aquí K, J, Q, L, M, N, el nombre que usted desee. No hay ningún problema. Vamos a la siguiente lámina. Si eso ya vimos, vamos a esta. Vamos a borrar esto ahora. Permítame. Bueno, aquí tenemos un vector de dimensión 8. ¿Sí? Quiere decir que n vale 8. Va a trabajar con todas estas casillas. Aunque tiene 100 casillas, va a trabajar con 8. ¿Quién define eso? Volvemos a insistir y estoy insistiendo cada rato. N define con cuántas casillas se van a trabajar. Bueno, esta es referencia randómica. Si tuviéramos un programa, podríamos hacer lo siguiente. Podríamos decir B sub 1 igual a 100. Entonces yo estoy colocando el 100 aquí. Y de repente digo B sub 5 igual a 23. Listo, 23. B sub 2 igual a 4. B sub 2 igual a 4. Ahí está. Quiere decir que los elementos se colocaron sin ningún orden. Primero el del medio, luego el de más a la izquierda, luego el de la derecha. Eso es randómico. Una forma es esta de colocar randómicamente. La otra es que usted haga un programa de 1 hasta n, ¿sí? De 1 hasta 8, y cuando i valga 1, usted pida un número randómico, un lugar. Random es una función que le va a devolver un número de 0 a n, que sería 8. Un número al azar le va a salir, por decir 3. Y entonces usted en el lugar 3 va a colocar 11 más 3 y va a colocar el valor. En la próxima vuelta, cuando i valga 2, va a pedir un lugar al azar. ¿Cuál es el único problema de este algoritmo que ustedes están viendo? Que después de 2 números al azar puede ser que vuelva a salir el número 3. ¿Sí? Pero esta es otra forma de colocar valores al azar en un vector. Ahora, cuando decíamos referencias mixtas, fíjense acá, las primeras 3 líneas de este código dicen, en la casilla 1, 4 y 2, no hay orden aquí, fíjense, 1, luego se va a la 4, luego a la 2. No podemos decir que es secuencial porque no es 1, 2, 3, 4, ni es 4, 3, 2, 1. Coloque el 11, el 23 y el 34. 11, 23 y 34, ¿dónde está? En la 2, ahí está. Entonces colocó de manera aleatoria, si ustedes quieren verlo. Pero las siguientes líneas de acá, fíjense, dice de la posición 5 hasta la n que vale 8, de 5 hasta 8, dice. Cuando i vale 5, coloque 20 más 5, 25, ahí está. Cuando i vale 6, en la casilla 6, 20 más 6 y coloque 26, luego 27 y luego 28. ¿Cómo estamos colocando acá? De manera secuencial, ¿sí? De izquierda a derecha. Estamos paseando el vector. Y finalmente esta última línea
dice b sub 3 igual a 44. Ahí está. Entonces, si ustedes miran este pedazo de código, hemos llenado el vector de manera mixta. Algún pedacito del vector lo hemos cargado randómico, otro lo hemos cargado secuencial. Y ahora usted me va a decir, profesor, a ver, ¿y yo qué hago con todo esto? ¿Para qué me sirve? En realidad le estoy diciendo con esto de que no existe una receta para cargar el vector. Y entonces, ¿de qué depende? Del problema que le pida. Si yo le digo cargue un vector con puros unos, entonces usted lo hace facilingo. Dice, pues voy a aprender a contar de 1 hasta n y le pongo puro 1. Fácil. Pero puede ser que yo le pida ordenar un vector y entonces usted va a tener que comparar la primera casilla con la última, con la del medio y demás. Y ahí ya no le sirve pasear de manera secuencial. ¿Y quién me va a decir cuándo debo hacer eso? Su cabeza de usted le va a decir cuándo debe hacer secuencial, cuándo mixta o cuándo solo randómica. Vamos a ir por un primer ejemplo. Aquí. Fíjense, aquí tengo un vectorcito, se llama elemento. Tengo 100 casillas máximo. 100 casillas máximo. Y acá tengo i, n. N ¿para qué es? Para controlar cuántos elementos voy a manejar de las 100. ¿Y para qué va a ser? Y va a ser para pasear por cada una de las casillas. Acá está. Y de 1 hasta n. Vamos a hacer funcionar esto. Perdón. Vamos a llevarlo a Delphi para hacerlo rápido. Voy a ponerlo acá. Perdón, no están viendo. ¿Están viendo Delphi? Sí, sí. Ya, ok, perfecto. Voy a sentar acá y voy a borrar esto. Nada. Listo. Ahí está. Fíjense, he traído exactamente el ejercicio de allá. Program, uses, sysútil, obviamente porque estoy en Delphi. Acá el vector ya no se llama B, se llama elemento, si queremos. El profe, ¿por qué le puso eso? Porque se me ocurrió. Usted puede llamarle A, B, X, Y. Acá estamos diciendo que el vector tiene máximo 100 casillas. Acá estamos diciendo que necesitamos una variable n para saber cuántas de las 100 casillas voy a usar. Y una variable i para poder pasear por el vector, ya sea secuencial, ya sea randómica o ya sea mixta. ¿Y qué hace este algoritmo? Lo primero que para manejar un vector nosotros tenemos que saber cuántas casillas voy a manejar. En cualquier algoritmo, cuántas casillas voy a manejar. Por eso acá le digo, digite la dimensión. Y entonces el usuario va a tener que introducir 5, 4, 3, 2, 1, 25, 50, máximo 100, sí. Porque si le pone 101, no va a poder manejar 101 casillas. ¿Por qué no va a poder manejar 101 casillas? Porque solo tiene capacidad para manejar, ¿cuántas? 100 casillas. Entonces, tengan mucho cuidado con eso. Y una vez que me dice cuántas casillas, fíjense, yo le digo, haga eso. Es más, voy a hacerlo funcionar. Si me permiten, bueno, acá me está dando problema de las comillas. Ya está. Listo. Dijiste la dimensión, me dice, ya le voy a dar 5. Entonces, como no tiene letreros mi programa, no tiene mayor ayuda, ahí me está pidiendo un número. Entonces yo le voy a dar el 10 en la casilla 1, el 20 en la casilla 2, el 30 en la casilla 3, el 44 en la casilla 4 y el 56 en la casilla 5. Y después de que yo introduje los valores, el programa me está mostrando el vector, lo que hay en el vector. 10, 20, 30, 44, 56. Acá está el que lo mostró y acá está cómo lo pedí.
Bueno, seguramente ustedes me van a decir, profesor, pero eso de pedir para cada casilla medio que no se entiende. Entonces, si yo voy a escribir más de una línea, entonces coloco begin end. Y acá puedo colocar un letrero más bonito para que sea más entendible. Le voy a decir, escriba, ¿qué se llama el vector? Se llama elemento. Elementos, allá mejor. Digite un valor para la casilla listo, ahí está. Y acá voy a colocar y voy a cerrar esto, voy a abrir esto, voy a cerrar eso y le voy a poner, perdón, listo. Ahí está. A ver, vamos a ver. 5. Digite un valor para la casilla 1, me dice, 20. Digite un valor para la casilla 2, 33. Para la casilla 3, 44. Para la casilla 4, 22. Para la casilla 5, 11. Y entonces me muestra ahí abajo. ¿Ya? Ok. Volvamos a donde estábamos hace un momento. Eso que ustedes han visto es la prueba de escritorio. Podíamos hacer ahorita la prueba de escritorio línea por línea acá para ver, pero estoy suponiendo que se entiende, salvo que alguien me diga que no comprendió. Por favor, si alguien tiene alguna duda, puede hacer la consulta ahorita, antes de continuar. ¿Está todo claro? Bueno, sigamos entonces. Ok. Ahora aquí tenemos que definir nuestra clase vector. ¿Qué tenemos que tomar en cuenta, jóvenes? Nosotros hemos aprendido que para poder manejar el vector, necesitamos, fíjense, el espacio donde vamos a guardar los elementos y necesitamos a alguien que nos diga cuántos elementos vamos a manejar de todo esto que tengo reservado. Entonces aquí fíjense, vamos a definir una constante, max 100, y vamos a definir un tipo de dato que se llama conjunto de elementos. Va a ser un array de 1 hasta max e de tipo entero. Y cuando definamos nuestra clase vector, vamos a decir n de tipo word, ya, porque un valor positivo, no hay dimensión negativa. Elementos va a ser de tipo conjunto de elementos, un array de 1 a max e de tipo entero. Si no colocan esto, pueden colocar array de 1 a 100 of integer, si le entienden más. O array de 1 a max e of integer. Ningún problema. Hasta ahí creo que no hay duda. ¿Qué tendría que hacer el crear? Normalmente el crear, su trabajo es inicializar. Bueno, a ver, ¿quién controla aquí al vector? N, ¿cierto? Si n vale 0, significa que no puede guardar ningún elemento en el vector. Si n vale 5, quiere decir que en el vector se pueden guardar 5 elementos. Entonces, el constructor lo que hará es colocar n en 0. Nada más. Luego acá tenemos dimensionar. Ya vimos hace un momento con el ejercicio. Lo primero que uno hace cuando va a trabajar con vectores es dimensionar, decir con cuántas casillas va a trabajar del vector. En este caso, nosotros estamos creando un procedimiento
que ya se llama método por estar trabajando con clase, donde le vamos a enviar un numerito para que la clase vector sepa con cuántas casillas puede trabajar. Simplemente hace eso. Si buscamos su equivalente, este dimensionar es como si yo colocara n igual a 5 para que se entienda mejor. ¿Ok? Ahora vamos a ver este poner. Ustedes decían en el espacio de memoria B, corchete sub 2, colóquese el 5. ¿Decían? En el fondo, ¿qué estábamos haciendo con esta orden? Estábamos poniendo, colocando el valor 5 en la casilla 2, ¿cierto? El valor 5 en la casilla 2. Si ustedes se fijan, este 2 es como si fuera la posición. ¿En qué posición? Y este 5 es como si fuera el elemento. Ah, profesor, dentro de poner entonces lo que vamos a tener es algo parecido a esto, sí, con la diferencia que no va a decir B, sino va a decir elementos. Y no va a decir 2, sino va a decir pos o posición. Y no va a decir 5, sino elemento. Enseguida vamos a ver el código. Dimensión. Ah, nosotros hacíamos un for, ¿se acuerdan? En los anteriores ejercicios, for i igual de 1 hasta n, decíamos. En todos los ejemplos que vimos. Ahora, en vez de poner n, vamos a poner dimensión. Vamos a llamar a dimensión y dimensión nos va a devolver el valor de n. ¿Qué quiere decir entonces? Que dimensión lo único que hace es retornar lo que vale n, sí. Eso es lo único que hace. Y finalmente esta última línea como string, lo que va a hacer es, para que ustedes lo puedan mostrar de manera más simple y sencilla el vector, lo va a juntar todos los elementos del vector en una cadenita solo para mostrar, para facilitar la forma de mostrar, para nada más. Veamos cada uno de estos métodos. Por ejemplo, crear. ¿Qué les dije? Lo único que hace es poner n igual a 0. Dimensionar. Acá está. El usuario le va a enviar un numerito, 5 por ejemplo, y ese 5 lo único que va a hacer es ir a guardarse en n. No nos olvidemos que n es un atributo de la clase vector, por lo tanto va a ir a trabajar directo ahí. Poner, acá está, dice en qué posición y qué elemento. Y entonces va a ir al vector elementos en la posición posi y va a colocar el elemento que estamos diciendo. Aquí hay un control, fíjense. ¿Qué pasa si el usuario le dice si n vale 4? Supónganse que aquí n vale 4. Ahí arriba. Y significa entonces que solo puede trabajar en estas 4 casillas, ¿cierto? Eso significa esto. Entonces aquí decimos, llamamos al método poner, llamemos a este método y aquí le enviamos un 8 y aquí un 11. Le estamos diciendo, quiero colocar el 11 en la casilla 8. Aquí quiere colocar. ¿Qué le dice este algoritmo? Le dice, ¿la posición es mayor que 0? Sí, 8 es mayor que 0. ¿Y la posición es menor que n? 8 es menor que 4, no. Ah, entonces le dice, ¿sabes qué? Ese numerito que estás mandando está fuera de rango. Dice, no puedo trabajar con ese valor porque tú me has dicho que vas a trabajar con 4 casillas y resulta que estás queriendo colocar un valor en la casilla número 8. No es correcto. Ahora aquí dice llamada a error. En realidad aquí ustedes ponen escribir índice fuera de rango. Listo. No se compliquen con eso. ¿Sí? Ese es un mensajecito que ustedes tienen que sacar indicando que no se puede adicionar porque se está equivocando el usuario. ¿Cómo puede ser que quiera guardar en la casilla 8
cuando le ha dicho que solo maneja 4 casillas. Profe, pero ¿dónde le dijo? Cuando llamó a dimensionar. Cuando llamó a dimensionar, el usuario le envió 4 aquí. Por eso es que está el 4 ahí. Luego vemos funcionando esto. Vamos a este otro. Aquí, dimensión. ¿Qué hacía dimensión? Nos decía cuántos elementos se podían manejar en el vector. ¿Y quién controla cuántos elementos se pueden manejar? N, ¿verdad? Acá está. Para el ejemplo anterior, 4. Entonces, si yo quiero saber cuántos elementos máximos puedo manejar en este vector, solo tengo que saber qué hay aquí guardado en N. Y eso es lo que hace este método, fíjense. Llamamos a dimensión y lo único que hace es devolverle al usuario ese valor, N. El 4 se lo vuelve al usuario, para que el usuario sepa qué hacer con eso. Ahora yo quiero saber qué elemento hay en una posición. Vamos a suponer que aquí tengo el 11, aquí el 33, 44, 21. ¿Listo? Ok. Entonces acá tengo n igual a 4, hay 4 elementos. Llamo al método llamado elemento y le envío un numerito. El número que le tengo que enviar tiene que ser o 1, o 2, o 3, o 4 para saber qué es lo que hay ahí. Por ejemplo, si le envío un 2, POSI vale 2. 2. 2 es mayor que 0, sí. 2 es menor que 4, sí. Entonces retorne qué valor, dice. Acá está. Elemento sub POSI, elemento sub 2. ¿Qué hay en la casilla 2? 33. Entonces le retornamos al usuario el valor 33. ¿Ya? Pero ¿qué pasa si el usuario le dice quiero saber el elemento sub 8? En POSI le envía 8. ¿8 es mayor que 0? Sí. ¿8 es menor que 4? No. Entonces se sale y viene acá, llama error, índice fuera de rango. Le estoy diciendo, está mal, no me puedes dar 8 porque el vector no tiene 8 elementos, tiene solo 4 o trabaja solo con 4 elementos. Vamos con este. Como string, ¿en qué consiste este ejercicio? Veamos, vamos a borrar esto. Ok. Este es un método simplemente para poder mostrar el vector para que no estén sufriendo todas las veces cómo lo muestro, cómo lo despliego. Ese lo ponemos en vacío, acá está, y lo vamos a poner en 1, la primera vez, ahí está 1. N vale 5, este es el vector, el ejemplo que ustedes tienen. Y dice, S va a ser igual a lo que había antes en S, más elemento sub I. Bueno, elemento sub 1, porque I vale 1, tiene 11. Pero el 11 no lo puedo concatenar en una cadena, entonces lo convierto into str elemento. Se convierte en cadena, 11, más una comita al lado. Significa entonces que aquí aparece 11, coma. Luego, está dentro de un for y va a valer 2. Vale 2 y dice, S va a ser igual a lo que había antes en S más elemento sub I, elemento sub 2, convertido a cadena más la comita. Entonces acá viene 7, y se pone ahora en 3. S va a ser igual a lo que había antes en S, que era 11,7, y le va a sumar elemento sub I convertido en cadena. El 6 convertido en cadena más una coma. 6, Luego, después de hacer eso, I se pone en 4 y va a decir, S va a ser igual a S más elemento sub I convertido en cadena, que ahí vale 4 más 22 entonces. 22, y I se va a poner entonces ahora en 5.
y va a decir S igual a S más elemento sub 5 convertido en cadena, obviamente. Y ahora viene aquí el 33. Entonces, si se fijan, S va a tener esto, que es toda la información del vector. Y lo único que vamos a hacer ahora es decirle al método como string, devolverle al usuario esta información. Vamos a hacer funcionar esto porque, permítame volver un poquito hacia atrás. Lo único que voy a hacer es copiar. Voy a copiar y voy a ir a Delphi. En este caso, permítanme adicionar una nueva unidad. Ahí está la unidad. UC vector, voy a colocar eso. Y acá vamos a colocar interfase. Perdón. Implementation. Ya está. Y voy a copiar del documento lo que sigue. Control C. Control V. Luego vuelvo al documento. Control C. Vuelvo a Delphi. Control V. Ok. Y ahora el último. Ahí está. Lo coloco acá. Listo. Ya estoy. Ya tengo mi unidad vector. Le vamos a poner nombre. Sabeas. Voy a ir a buscar mi carpetita de trabajo. Permítanme un segundo. Ya, tareas clase. Perfecto. Y acá le vamos a llamar UC vector. Bueno, estoy creando la unidad. Solo he salvado la unidad. El programa no ha hecho nada todavía. Ahí está. Luego me voy al project. Acá está. Y UC vector var. Voy a intentar hacer correr, aunque no estoy usando la unidad, por favor. Seguro me va a dar un error. Sí, acá un espacio está de más. Procedure ese vector, poner. Ya. Poner aquí dice POSI. Acá dice lem. Y acá le he puesto elemento. Ok. Acá me dice POSI mayor que 0 y ya. Acá lo que me está pidiendo es que me organice con los paréntesis. Acá me está diciendo te comiste el 2 puntos. Función. Acá me faltó el punto y coma. Y el else dice llamar error. Bueno, acá yo voy a poner simplemente voy a colocar índice
fuera de rango. Elemento posi word. Elemento posi. Listo. Lo mismo acá, los paréntesis me está diciendo que están desorganizados. Listo. Bueno, acá dice retornar. Vamos a hacer algo más simple. Vamos a decir elemento, dos puntos igual a elemento subposi. Else. Y aquí lo único que vamos a hacer es write-ln. Vamos a decir fuera de rango, que es el error. Listo. Acá ya está, vacío. Estas comillas están mal. Son las otras comillas. Listo. Bueno, este es el anterior ejercicio. 3, dijiste para la 22, 11, 33 y se acabó. Eso es lo que hace. Pero este es el anterior ejercicio, jóvenes. Porque si ustedes se dan cuenta y miran el programa principal, permítanme mostrarlo un poco más extenso. Este es el ejercicio que habíamos visto hace un momento. Acá está, el mismo ejercicio, fíjense, el de hace rato. Bueno, y ahora, ¿qué hacemos, profesor, para usar la clase vector? Para empezar, acá ya no puedo tener esto. Yo debería tener, ¿qué cosa? Una variable b, si ustedes quieren, de tipo C, vector. Lo primero. Sí, debería haber n y para pasear, estamos de acuerdo. Digite la dimensión, da n, y acá. Antes de usar el vector, yo tengo que decir que b va a ser igual a ¿qué? A c vector punto crear. Listo. Y luego voy a decir b punto dimensionar. Y le voy a enviar el valor de n. Ahí está. Acá decía for i igual de 1 hasta n. Ahora ya no es hasta n, es hasta b punto dimensión. Listo. Acá decía digite un valor para la casilla tanto, tanto, tanto y pedía un valor. Bueno, ahora voy a tener que pedir el valor en una variable cualquiera. De hecho, n ya no la estoy ocupando, entonces voy a ocupar n aquí. Fíjate, n, voy a introducir un valor por teclado. Y acá lo que vamos a decir es b punto poner en qué posición, en la posición i, qué valor, el valor n que está introduciendo por teclado, y vamos a borrar esto. Acá tenía un for para mostrar. Podemos usarlo, luego le explico lo otro. Acá podemos decir b punto elemento, perdón, no es b punto, b corchete sub i punto estoy con un error garrafal. Ahora sí. P punto elemento sub i 2.4.
Entonces, si ustedes ven este código, ya no dice array por ningún lado. ¿Por qué? Porque estoy utilizando una clase denominada vector. Aquí estoy dimensionando. Aquí ya no llamo a n, sino digo b.dimensión. Aquí pido un número cualquiera por teclado y se lo envío al vector y le digo guardarlo en la posición y ese valor n que se ha introducido por teclado. Y aquí abajo estoy mostrando el vector de 1. Aquí me equivoqué, estaba mal. Acá es b.dimensión. Listo, ahí está. Este es el mismo ejercicio anterior con la diferencia de que ahora estoy manejando la clase vector. Veamos run. Aquí, ahora sí. Digite la dimensión 5. Introduzca los valores 22, 33, 44, 55, 66. Y me muestra 22, 33, 44, 55 y 66. Es exactamente el mismo ejercicio. Ahora, en el anterior, lo voy a borrar esto. Y fíjense, voy a escribir writeln, voy a decir b. ¿Qué se llama el vector? Se llama b. b. Como string. Listo. Y le voy a decir ahora 4, 22, 33, 44, 55. Y me muestra el 22, el 33, el 44 y el 55. Profesor, pero es que hace rato mostraba con espacios. Perfecto. Ya eso depende de usted. Usted viene acá y en vez de colocarle la coma, le coloca espacio y ha resuelto su problema. Veamos. 4, 22, 33, 44, 66. Ahí está, 22, 333, 44, 66. Volvemos entonces a las láminas. ¿Qué hemos hecho ahora? Hemos hecho la prueba. Acá está el mismo ejercicio que ustedes acaban de ver y este era el anterior. ¿Sí? Ustedes vieron que este código que ustedes ven acá, yo lo cambié y lo cambié por esto de acá. Exactamente lo mismo. Me olvidé de esta última línea, se las cambié por writeln b como string y resuelto. ¿Qué ejercicios tienen que hacer ustedes ahora? Encontrar el mayor valor en un vector de dimensión 10. Tienen que hacer un ejercicio. Aquí hay algo muy interesante. Cuando en los problemas se dice dimensión 10, no quiere decir, métaselo en la cabeza, no quiere decir que usted en el array tiene que poner de 1 a 10. Su array tiene que ser de 1 a 100, a 50, lo que usted desee. ¿Quién es el que va a tomar el valor de 10 entonces? N. El siguiente ejercicio, por ejemplo, acá dice invertir un vector de dimensión n. Y entonces, profesor, ¿cuánto vamos a reservar de memoria? Seguramente su vector va a tener 100 casillas, como está hecho en la clase vector. 100. Pero aquí dice dimensión n. Sí, el usuario debe introducir un valor de n, que puede ser 5. Entonces, cuando nosotros decimos dimensión acá, estamos haciendo referencia al valor con el cual va a trabajar el programa, no al valor con el cual nosotros tenemos reservados los espacios de memoria. Eso ténganlo clarito. Y aquí tienen otro ejercicio, cargar números primos en el vector, cargar los números perfectos, cargar los n capicúas, ya son ejercicios para el próximo laboratorio. ¿Alguien tiene alguna pregunta?
Todo el material, todo el código que ustedes han visto se los voy a enviar, no tengan ningún problema. Y ya han visto, por ejemplo, los errorcitos que cuando uno copia de PowerPoint al editor que le da un espacio o que me comí dos puntos, eso ustedes van a corregir. Las comillitas del mostrar, ustedes han visto que coloca otro carácter y entonces hay que corregir. Ya esos son detalles, pero la idea general ya la tienen. ¿Alguna inquietud que tengan? Bueno, entonces viene el laboratorio del día martes, es sobre vectores. Tienen una base ahí, tienen 4 o 5 ejercicios bien sencillitos, ustedes los ensayan. Fíjense que ahí, en esos ejercicios, yo no estoy diciendo use la clase vector. Ustedes lo tendrán que resolver de la manera sin usar la clase vector y usando la clase vector. ¿Por qué? Porque yo en el laboratorio le voy a decir, bueno, presénteme usando la clase vector o tal vez le deje libre. Entonces, ¿cuál es su tarea de usted? Esos 4 ejercicios en realidad se convierten en 8. Usted va a tener que resolverlo sin usar la clase vector y luego el mismo ejercicio usando la clase vector para que entienda que existe no una marcada diferencia, pero existe un poquito más de orden, digamos, pero que el algoritmo en sí no va a cambiar. ¿Pregunta? ¿Alguna inquietud? ¿Alguna sugerencia? ¿Algo? Bien, para los que están preocupados por el examen, va a ser planificado de aquí a 2 semanas, así que tranquilos, inclusive voy a poner un práctico para que puedan practicar. La próxima semana les voy a entregar el práctico para que vean ejercicios, modelos de más o menos de cuál va a ser el enfoque que vamos a tomar en las evaluaciones. Si no más jóvenes, entonces el día martes nos vemos en el laboratorio y hasta el mediodía subo toda la documentación que ustedes acaban de ver en pantalla. Hasta luego, jóvenes.